Nuestro panel se llama De la aspiración a la acción, precisamente cómo desarrollar, construir, implementar estrategias de negocios alineadas a la sostenibilidad. Y precisamente el punto de partida es lo que conversaban esta mañana. Tenemos ya mucho tiempo de estar escuchando que tenemos que alinear la estrategia de negocios a la responsabilidad social, que tenemos que incorporar eso dentro del DNA de nuestras empresas, y en Costa Rica hay un dicho que dice que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, y precisamente a eso es a lo que nos referimos aquí, ¿verdad? Sabemos desde hace tiempo qué es lo que hay que hacer, pero como decía don Mauricio también más temprano, el qué ya lo tenemos bastante comprendido, bastante masticado, bastante analizado. El cómo es otro cuento, ¿verdad? Es vivirlo en el día a día, es estructurar un proceso de mejora continua, constante aprendizaje, y no es tan fácil integrarlo hasta que llegue a las raíces de la empresa, hasta que todo el mundo a lo interno de la empresa o de la organización entienda cuál es su rol y cómo está aportando a esta estrategia. Y básicamente pues el tema de responsabilidad social tiene un proceso de madurez que es diferente en cada una de las empresas, pero podemos marcar 3 estadios principales. Una primera instancia donde las empresas tienen un proceso de responsabilidad social bastante básico. Este proceso implica básicamente cumplimiento de la ley, que en nuestros países, en Centroamérica, ya es un reto lo suficientemente grande, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas tienen problemas incluso para entender y para implementar todo lo que implica el cumplimiento legal en términos de cargas sociales, en términos de impactos al ambiente y en otros ámbitos de negocio también. Y estas empresas en un estadio básico al mismo tiempo empiezan a desarrollar algún tipo de programa, muchas veces muy filantrópico, cosas que hacen ocasionalmente, ¿verdad? En este proceso de evolución, la empresa puede pasar a una segunda instancia, a un segundo estadio, que conocemos como una responsabilidad social un poco más táctica. Empezamos a desarrollar ya programas, iniciativas que estructuramos a lo interno de la empresa, pero siguen siendo algo desarticuladas. Tenemos gente que trabaja más que todo por convicción propia, porque a alguien le interesa el tema a lo interno de la empresa, pero todavía no lo vemos como una estrategia y mucho menos como la estrategia de negocios de la empresa. Como decía Roel en la mañana, no se trata nada más de tener una estrategia paralela, una estrategia que hacemos, como decimos nosotros también, cuando tenemos tiempo, cuando tenemos dinero y cuando tenemos gente. Y yo todavía no he conocido a ninguna empresa que le sobre ni el tiempo, ni la plata, ni la gente, mucho menos, ¿verdad? Entonces se convierte en algo que hacemos ocasionalmente, de vez en cuando, iniciativas muy bonitas pero poco estructuradas. Y el tercer estadio viene a ser ya una responsabilidad social de corte estratégico, ya cuando convertimos estas acciones en la forma de hacer negocios de la empresa, ya se convierte esto en una estrategia con una estructura específica, se convierte esto en el día a día de la empresa, en las acciones que realizamos desde todas las áreas de negocios, ¿verdad? Como decían también en la mañana, no solo porque tenemos una persona a la que le encargamos el tema, sino porque empieza a vivirse desde el área de compras, empieza a vivirse desde el área de recursos humanos, empieza a vivirse desde el área de operaciones a lo largo y ancho de la compañía. Entendemos también que este proceso es diferente en todas las empresas. Aquí tenemos empresas pequeñas, un poquito más grandes, hasta multinacionales que operan en el país. Sin embargo, hay algún tipo de paso a paso, hay metodologías que se han desarrollado, que se han definido, y es precisamente lo que venimos trabajando desde las organizaciones que conforman Integrarse, de la cual Sumarse forma parte, ¿verdad? Cómo aterrizar esto a un lenguaje que podamos convertir en un proceso estructurado y llevar de la mano a las empresas, no solo en este campo de cómo desarrollar una estrategia de responsabilidad social, sino en temas también de pobreza, de coeficiencia, de género, cómo estructurar estos procesos para que tengan forma, para que se conviertan en procesos
de mejora continua. Y eso da paso precisamente a esta mesa que está liderando aquí desde Sumarse doña Carla Mola y que ha hecho una excelente labor según lo que he oído. Yo también lidero el proceso en Costa Rica y tenemos varias empresas que también están participando de esto. Entonces, pues lo que buscamos hoy es precisamente eso, compartir la experiencia de ustedes, entender cómo lo han estructurado para que esto sirva de base y de motivación para que otras empresas empiecen este camino mucho más estratégico de la responsabilidad social. Primero quería iniciar haciéndoles una pregunta a los tres, un poco para entender, siempre que hablamos de sistemas de gestión, siempre que hablamos de temas de estrategia, hablamos de algo que ya se mencionó también en la mañana, que es el compromiso de la alta dirección. Y tal vez aquí también aprovechamos, en el panel pasado le dieron la palabra primero a la mujer, porque eran más hombres, aquí le vamos a dar primero la palabra al hombre, por una cuestión de equidad de género. Entonces, le vamos a preguntar a José, José viene de una pyme, que nos comente un poco cómo ve ese compromiso de la alta dirección, qué han hecho y cómo han establecido esa estructura a lo interno de la organización que representa. Bueno, muchas gracias a todos y la verdad que para nosotros es un placer poder participar. Antes escuchábamos 23.000 colaboradores, yo decía, bueno, si le quitamos 3 ceros, 23, más o menos el que ahorita tenemos. Vamos a cerrar con 28, lo más probable, muy pronto, pero evidentemente por algún lado se inicia, ¿no? Yo diría que quizás, tomando un poco las palabras del panel pasado con Dani Kuzniecki que nos hablaba y mencionaba de que hay empresas que pueden nacer con esto en el corazón. Bueno, un poco ese es el caso nuestro. Panamá es un país que está abierto al mundo, ha abierto su territorio, ha dividido su territorio para unir a la humanidad, tienen su escudo Promundi Beneficio, es un país que está globalizado por naturaleza y es un país que en este momento da las oportunidades de que uno pueda maximizar su potencial. Y en ese sentido yo sentí la posibilidad de poder crear un negocio en el área que a mí me apasiona, que es el área de prevención de riesgos, manejo de emergencias, continuidad de negocios, y poder alinear mi visión de vida a la visión de un negocio o de una empresa. Y entendí desde el momento cero que la responsabilidad social empresarial era parte de nuestro trabajo. O sea, nosotros cubrimos un budget social, que es garantizar que las personas regresen a su casa el 100% del tiempo, el 100% productivo, no tengamos accidentes, no tengamos padres y madres que falten en su casa por accidentes y enfermedades y no tengamos esa crisis social que se genera cuando las personas tienen que buscar otros medios para obtener el ingreso, un poco lo que el presidente nos mencionaba en el día de ayer. Entonces, en el caso nuestro en particular es muy sencillo, porque la idea de la organización está muy clara desde el momento que se concibió de que nuestro enfoque va hacia la responsabilidad social empresarial. Y diría que Carla nos ayudó en la mesa e invito a todos los que no han participado de la mesa de estrategia, igual que Marí y todo el grupo que trabaja allí, ¿verdad? Nos ayudaron a identificar cómo esto lo podemos convertir en acciones concretas, cómo a través de herramientas muy simples, pero que evidentemente conllevan trabajo, uno puede entonces convertir esta aspiración en un plan de acción que uno entonces puede proyectar y puede desarrollar y puede llevar entonces la empresa realmente a trabajar en las ligas donde trabajan las ligas mayores, ¿no? Siendo uno pyme. Claro, a veces nos parece que siendo pyme es más sencillo de una forma porque la forma de trabajo de los colaboradores están en contacto directo con los líderes de la empresa, entonces es mucho más fácil permear y moldear ese comportamiento del colaborador a partir precisamente del compromiso de la alta dirección. Cuando ya pasamos a una empresa de mediano tamaño como el Hospital Punta Pacífica, ¿cómo se ve ese reto de compromiso desde la alta dirección? ¿Y cuáles fueron esos pasos que los llevaron a ustedes a asumir un compromiso como primer punto de partida? Sí, bueno, buenos días. Ante todo, gracias a Sumarse por la oportunidad de compartir con ustedes acá en el panel. Para nosotros fue un poco sencillo, la verdad, porque nuestro CEO fue el que abanderó la posibilidad de que junto a Sumarse pues creciéramos y nos metiéramos en todo este concepto de responsabilidad social empresarial. Él fue el que nos dijo, somos una empresa de salud que brinda servicios de salud, estamos comprometidos con brindarle a nuestros pacientes todo lo que es calidad y seguridad y necesitamos definitivamente poder ser responsables con nuestros actos y nuestras acciones.
En ese caso fue bastante fácil, como digo, porque luego de presentárselo al CEO, que más bien él me lo presentó a mí, fue elaborar todas estas estrategias junto a él, junto a sumarse de todo lo que hemos aprendido en todas las mesas de trabajo, fue presentarle la estrategia ya a la junta directiva, la junta de accionistas. Con el apoyo 100% de él, fue bastante cómodo, se los puedo decir. Si se quieren adentrar en este mundo, si ya están, traten de contar con el apoyo de su gerente general, porque sí fue bastante cómodo podernos sentar con los accionistas y decir, ¿saben qué? Hay que hacerlo, tenemos la necesidad de hacerlo. Claro, y en el caso de una multinacional como Bayer, el reto se convierte en algo aún mayor. A veces nos parece, bueno, viene la estrategia definida del corporativo, pero tienen también un alcance regional que viene a aterrizar también en un alcance local. ¿Cómo se ve y qué tipo de liderazgo se requiere para llevar adelante un programa de responsabilidad social que tenga también esa congruencia a lo largo y ancho de toda la operación de una multinacional? Bueno, primero gracias Olga y gracias al panel aquí compartiendo. Muchas gracias a Sumarse por la invitación realmente para esta oportunidad que nos dan para poder compartir con todos nuestras experiencias, que realmente para eso es este tipo de eventos. Y como decía Mauri, el compromiso de la alta gerencia es algo primordial para poder permear esto a través de la organización. Y para Bayer fue un reto, digamos que mucho mayor, porque el alinear la estrategia global, la estrategia de negocio con la estrategia regional y aún ver los temas locales, ¿no? Como la aplicabilidad localmente, es un reto que se torna muy complejo. Y primero, pues, con la ayuda de Sumarse, que gracias a Dios existen, porque si no realmente no lo hubiéramos podido lograr, el poder alinear esa estrategia fue el primer paso, y con el compromiso de la junta directiva, que lo hicimos hace un año que Olga estuvo participando, alinear todas las estrategias de negocio con un enfoque de sostenibilidad y de RSE, porque realmente lo que es el liderazgo participativo y un liderazgo integrador son clave para poder lograr el implementar, primero diseñar, luego implementar una estrategia de RSE. Y, por ejemplo, nosotros en Bayer tenemos nuestros valores y nuestro principal valor es liderazgo. Y el liderazgo no solamente se trata de desarrollo de las personas, de ser responsable, asumir los riesgos y ser responsable de la toma de decisiones, sino también de lo que es el trato justo y respeto hacia los demás y de generar valor para la sociedad. Entonces es allí en donde se hace un vínculo con todo lo que es la estrategia de negocio con la sostenibilidad y la RSE, que realmente es como decían en el panel anterior, lo que es el futuro, y que realmente aquellas empresas que simplemente no lo tienen considerado, pues no van a sobrevivir, no van a estar en el futuro con nosotros. Muchas gracias. Bueno, claramente, paso número 1, esa convicción, ese compromiso de la alta dirección, de la junta directiva, ¿verdad? Que hablaban también, bien interesante. Les comentaba yo ahora en estos días que en España ya el Código de Gobierno Corporativo para las empresas que cotizan en bolsa en España tiene el componente de responsabilidad social corporativa desde la junta directiva. Y eso pasa en la mayoría de los países europeos. Aquí todavía no, así como las empresas en el Código de Gobierno Corporativo tienen comisiones de auditoría, tienen comisiones de cumplimiento, tienen también una comisión de buen gobierno corporativo y responsabilidad social corporativa. Entonces, empezamos a ver que cada vez más ese compromiso tiene que ser la base de cualquier trabajo que vayamos a hacer a lo interno de la organización.
Decían también en el panel anterior que era importante eliminar, ojalá en algún momento, los departamentos o las personas que asignadas al tema de responsabilidad social. Sin embargo, sabemos que en la realidad por ahí se empieza, ¿verdad? Y el nivel de madurez de todas nuestras empresas va a ser diferente. Entonces siempre hay un reto de cómo llevarlo al siguiente paso. Ojalá eventualmente sea tan integrado, incorporado en la estrategia de negocio que ya no ocupemos tener a las personas responsables y el proceso se amarre de otra forma a lo interno de la empresa. Segundo paso, entender el porqué, ¿verdad? Y entender un poco el caso de negocio que nos mencionaban también en la mañana. ¿Por qué es importante para una empresa y sobre todo para una empresa pequeña empezar este proceso, esta ruta hacia ser una empresa sostenible, hacia ser una empresa responsable, y cuál es ese paso a paso a seguir? Bueno, reitero, el enfoque fundamental es cuando tú alineas la visión de la directiva o de los socios de la empresa con la visión de la responsabilidad social. Y eso, por ejemplo, en el caso nuestro ha ocurrido, retomando el tema del Departamento de Responsabilidad Social. O sea, evidentemente nosotros teníamos una persona que estaba manejando estos temas desde el punto de vista administrativo. Hemos tenido una rata de crecimiento, hemos decidido crear una organización paralela, digamos, de forma tal de que hay un grupo que se esté enfocando en el día a día y un grupo que se esté enfocando en cómo vamos a manejar la organización en el mañana. Y parte de esto es la creación del mapa de procesos, ¿no? Para poder identificar en un momento determinado cómo es que vamos a llevar la organización. Y lo primero que hicimos con esta persona en mapa de procesos es que se le era la ISO 26000. Que comprendiera a través de lo que es esta norma, que a los que no la conocen lo invito a que también participen de los eventos que Sumarse hace en ese sentido, conocieran el alcance de esta normativa, que me parece que es muy incluyente y que realmente permite a una organización, una empresa, una ONG, a una persona, a todos en general, identificarse. Entonces hemos llevado los mapas de los procesos a ese punto y hemos entonces identificado algunas áreas como por ejemplo talento, diversión, tiempo de familia, que sentíamos que de pronto por el tema del trabajo se perdía un poco. Entonces lo hemos metido en la cultura, y obviamente el tema de poder medir los resultados no solamente desde la perspectiva financiera, sino de la perspectiva social y ambiental. Entonces en la parte social, si nosotros podemos identificar oportunidades de mejora, podríamos decir nosotros en nuestro caso, cada colaborador nuestro pasa aproximadamente un mes recibiendo formación para poder dar formación. Entonces eso es al final de cuentas un conocimiento que la persona se lleva. Afortunadamente tenemos cero tasa de personas que perdemos de la organización, más bien lo que traemos es personas nuevas que entran, clientes nuevos que entran. Entonces yo siento que, retomando lo que decían en el panel pasado, esto es la forma que el futuro va a llevar. Dentro de 7 años, bueno, y nosotros tenemos 7 años y lo estamos viviendo. Ahorita mismo es el plan de acción, consiste en eso, en cómo podemos llevar el mapa de proceso que hasta ahora había nacido de una forma empírica, 7 años evolucionando, cómo lo podemos llevar a que ahora quede, digamos, escrito, documentado y manejado de esta forma. Y yo creo que la clave fundamental es cuando los accionistas comprenden, y me pasa por ejemplo en mi caso de mi socia, que comprende que realmente el resultado económico no es el outcome que ella espera finalmente, es uno de los que espera, pero lo que espera realmente es que nosotros podamos tener el 100% de la población, ojalá trabajadora, formada, capacitada, que conozca cómo prevenir los riesgos y que regresen a su casa en las mismas condiciones que salieron. Entonces, si vamos con una visión común de lo que esperamos, pues los resultados financieros se dan. Panamá tiene esa oportunidad en este momento y nosotros tenemos que aprovecharla. Claro, importantísimo es manejar esa dualidad, ¿verdad? De algo que puede tener una implicación en la estrategia de corto plazo de la empresa, pero que también no puede dejar de lado pensar en esa visión de sostenibilidad a más largo plazo, ¿verdad? Y estar trabajando en las dos cosas en la misma dimensión. No podemos nada más pensar allá hacia futuro lo que queremos, porque tenemos la inmediatez de lo que se requiere hacer en el día a día de la empresa para que sea precisamente sostenible también. Edith, ¿cómo hizo Bayer para nosotros? Yo estuve presente el año pasado en ese ejercicio de entender a nivel regional la estrategia corporativa y que luego ustedes se trajeran ese entendimiento a lo local, a cada uno de los países. Estuvieron los CEOs de cada una de los diferentes países de la región de Centroamérica y el Caribe,
Pero ¿qué mecanismos adicionales han implementado ustedes? ¿Cómo han inventariado lo que se está haciendo? ¿Cómo esos inventarios les ayudan un poco a tomar decisiones, a cortar tal vez algunas de las iniciativas, que es uno de los retos más importantes que tenemos? Muchas veces nos enamoramos de todo lo que estamos haciendo, pensamos que todo es importantísimo, pero de repente la empresa ocupa poner foco en algunas cosas y en aquellas cosas que están todavía más alineadas con el giro de negocio, ¿verdad? ¿Cómo han desarrollado ustedes ese proceso a nivel local? Bueno, a nivel local fue un reto, como mencionaba hace un rato. Lo primero fue confirmar nuestro compromiso con Sumarse y participar de la mesa de diseño de estrategia, porque era la forma de poder alinear esos objetivos de negocio, esos objetivos regionales con las necesidades locales y con lo que nosotros teníamos aquí en Panamá, porque no tenemos plantas, no tenemos fábricas, no tenemos lo mismo que hay en otros países. Entonces eso fue lo primero que hicimos, hacer una concientización. Creo que el compromiso del equipo gerencial es clave para poder permear y para poder difundir a través de la organización con el ejemplo este tipo de comportamientos y que realmente sea, como decían en el panel anterior, algo que se lleva en el ADN, o sea, algo que es parte de la cultura de la organización y que no sea algo que llegue y se va. Entonces, concientizar al equipo gerencial, crear un comité, porque realmente no podemos hacerlo nosotros solos, una sola persona, y en Bayer, por ejemplo, no tenemos un departamento de RCE. Esta responsabilidad la tiene la máxima autoridad regional, digamos, que es la presidenta de Centroamérica y el Caribe. Ella es la líder de todos los temas de RCE y a su vez, en cada país, la responsabilidad la tiene el gerente general de cada país, como líder de las iniciativas. Sin embargo, se crea un comité multidisciplinario en donde esté representada todas las áreas de negocio de la organización y de esta forma poder contagiar al resto de la gente, poder promover las iniciativas y que la gente realmente vaya viéndolo como una parte de la cultura, como una costumbre, como nosotros siempre decimos, las cosas que se hacen hábito, tenemos que hacerlas todos los días, entonces realmente así la tenemos que vivir para poder entonces que se crea un hábito. Y pues lo primero es medirse. Nosotros necesitábamos saber dónde estábamos parados, cuál era nuestro punto de partida y medirnos a través de la herramienta de indicarse, que fue el punto de partida para nosotros crear la estrategia. Y nos dimos cuenta, mientras estuvimos haciendo el inventario, que teníamos miles de actividades, miles de proyectos, miles de cosas que hacíamos del negocio que realmente tenían un efecto de sostenibilidad y de responsabilidad social, que no lo teníamos, digamos, en el radar. Entonces, poder hacer ese vínculo de los objetivos del negocio con los objetivos de la responsabilidad social fueron clave para poder establecer y definir la estrategia. Entonces, ahora con el comité que tenemos se va a poder hacer una, digamos, difundirlo a través de la organización y darle el seguimiento, que es lo que necesitamos, ¿no? Que quede vivo, no que se muera ahí. Entonces, creo que esa ha sido la clave para poder nosotros lograr una estrategia de RCE que sea sostenible en el tiempo. Bueno, entonces asumimos un compromiso de la alta dirección, pasamos luego a entender el caso de negocio, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos diagnósticos. Ahora, Mauri, coméntanos un poco de cómo esto se lleva al otro nivel, cómo incorporamos otras áreas, otras dimensiones del negocio, cómo establecemos esos mecanismos para que la gente entienda
que esto es algo que tiene que ver con ellos, ¿verdad? Porque uno de los temas que siempre vemos cuando empezamos a escalar este tema es que nos dicen, no, pero en responsabilidad social, allá está la persona de responsabilidad social, ¿por qué a mí me toca esto? ¿Por qué me están pidiendo? ¿O por qué alguien de responsabilidad social quiere venir a decirme a mí cómo hacer las cosas? Entonces, es ese proceso de concientización y de que la gente realice que lo que hace es parte de ser una empresa responsable, de ser una empresa ética, como conversábamos en el panel anterior. Sí, definitivamente. Les cuento la historia de nosotros. Cuando entré a Sumarse, bueno, en el hospital tenemos muchos comités. Tenemos comités de enfermería, comité médico, tenemos comité de salud. La verdad son muchos, y yo cuando entré en este ámbito de responsabilidad social dije, me niego a tener un comité de responsabilidad social. ¿Para qué? Pues bueno, después de estos, no sé, 4 meses, ya no me acuerdo cuánto ha pasado, pero ha pasado tiempo, que se me fue volando, me di cuenta que en efecto necesitamos un comité. Necesitamos un comité integrado por cada una de las áreas que tienen las organizaciones, porque esto es un compromiso de todos y la mejor forma de poder comprometer a la empresa es teniendo a cada uno de los líderes o representantes de las áreas. Creo que ahí nos fue bastante bien, lo creamos, y cuando tuvimos la primera reunión con ellos, ellos me decían, ¿pero qué hacemos aquí? Si tú eres la encargada de responsabilidad social, ¿por qué nos estás uniendo? ¿Qué tengo yo compras que ver? ¿Qué tengo yo tecnología que ver? Vamos a sembrar árboles, vamos a pintar escuelas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitas? Yo para mí adentro decía, filantropía, 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 una palabra que desconocía hasta que Carla me la dijo en una mesa de estrategia. Ahí me di cuenta que la gente necesitaba saber qué era responsabilidad social, que necesitaba saber, vuelvo a decirlo, que es un trabajo de todos, creo que está quedando bastante claro. Y tuve que enseñarles a ellos todas las capacitaciones que yo había recibido en 1 hora para que pudieran entender que sí, que en efecto, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en el hospital fue cambiar los focos de los normales a LED. Para ellos era, vamos a ahorrar energía. Yo dije, no solo vamos a ahorrar energía, estamos contribuyendo con el planeta, estamos siendo responsables. Entonces ahí la de compras, que fue la encargada de comprar los bombillos de LED, dijo, uy, ¿es verdad? Entonces creo que sí, que es necesario que se cree un comité, es necesario que se creen procesos, que se creen políticas, que se puedan llevar a cabo, esté la persona de responsabilidad social allí o no lo esté. Creo que es la mejor forma de poder llevar el plan y la estrategia a un buen final, ¿no? O a un final positivo, digamos. Claro, que pasar de ese, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? Vengo aquí a ayudarte porque sos la persona responsable a asumir realmente esa responsabilidad, ¿verdad? Y entender que todo tiene que pasar también por un proceso que nos permita medir. Decimos siempre, lo que no se mide no se puede mejorar, no se puede gestionar, y precisamente ese es el cambio que queremos ver en las empresas. Siempre el reto con las pequeñas y medianas empresas también es, ¿verdad?, cómo pensar de que el tema de responsabilidad social es algo que somos muy pequeños para hacer, que tal vez no es tan relevante y no es tan importante y necesario en una pyme, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta de que tenemos posibilidades muy grandes de hacer cosas, no solo dentro de nuestra propia empresa, sino a través de la cadena de valor, a través de alianzas que pueden maximizar y potenciar aún más cualquier acción que podamos hacer, independientemente del tamaño que tengamos como empresa. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? Bueno, varias cosas se me vienen a la mente con esa pregunta. La primera es que afortunadamente muchos de los que están en esta sala hoy día son clientes nuestros, así que en eso nos sentimos profundamente agradecidos, porque creo que ha sido una oportunidad de unir personas que pensamos de la misma manera. Me ponía a recordar una historia que quizás no es tan agradable, pero cómo tú impactas en tus colaboradores. Nosotros tenemos
dentro de la empresa un área de diseño que precisamente se encarga de los materiales técnicos, tratar de ponerlo en un sistema que fuera agradable para que cuando llevamos estos mensajes a la población sean más fáciles de entender. Entonces tenemos un grupo de diseño gráfico y comunicaciones que hace ese trabajo. La diseñadora estaba diseñando el material didáctico de un curso que estábamos dando de poda y tala de árboles, cuando recibe la llamada de que su papá, que estaba podando un árbol en la finca, le cayó el árbol encima y falleció en un accidente. Entonces realmente te impacta porque tú dices, mira, todavía hay una población que no le estamos llegando. Le estamos llegando allá, pero no le estamos llegando aquí. Entonces es un tema donde nos hizo recapitular y un poco ver cómo podemos mirar hacia adentro y cómo dentro podemos empezar a hacer más por las personas que tenemos en nuestro entorno. Entonces yo te diría que al final de cuentas la responsabilidad social empresarial empieza por el compromiso de uno como individuo. Desde el momento que uno se despierta y decide ser buen padre o mal padre, buen marido o mal marido, si va a ser un buen ciudadano o mal ciudadano, en ese momento uno lo define y uno define entonces cómo quiere vivir, o sea, uno define en qué utiliza las 24 horas que en mi caso digo que Dios me regala por estar aquí y me da la oportunidad de servir, entonces bueno, yo intento entonces maximizar ese periodo de tiempo en beneficio de los que yo considere o confío que me iluminen, que sean las personas a las que le puedo llegar con esta acción. Entonces te diría, oportunidades que tenemos nosotros dentro de las organizaciones, siendo pymes, de impactar muchísimos. Nosotros tenemos programa de escuela segura, por ejemplo. Tenemos 2016 estudiantes que queremos formar este año en que sepan cómo responder ante una emergencia dentro de sus escuelas. Porque si tú quieres formar a las abuelas, decían hace un momento, o sea, si tú quieres transformar la sociedad, tenés que empezar por allí. Y eso evidentemente representa un costo, pues para mí representa una inversión. Es una inversión en el mercado que va a ser nuestro cliente a futuro. Si nosotros empezamos a hablar de la cultura de prevención desde las escuelas, esos muchachos cuando lleguen a los trabajos van a exigir cultura de prevención. Y al exigir cultura de prevención, empresas como las nuestras tendrán futuro. Entonces yo comparto de que tenemos una oportunidad enorme, tenemos que mirar mucho hacia nuestros adentros y empezando por uno como persona. Cómo uno vive la responsabilidad social empresarial, cómo uno es en su casa, con sus familiares, con sus hijos, con sus responsabilidades. Ahí empieza la responsabilidad. Yo de ahí entonces me voy a la empresa y hago bellezas, pero el colaborador, tú vas a poner un ejemplo nuestro, o sea, si nosotros tomamos una decisión de que ningún empleado de la empresa o asociado va a ser despedido, entonces uno hace un buen proceso de selección. Uno no trae a cualquiera, porque uno va a traer una persona con la cual va a hacer vida o va a tratar de construir vida a futuro. Entonces esa persona que entra a la organización tenemos que velar, ¿verdad? Porque esté muy alineada a lo que son los valores de la organización. Y en ese sentido, para nosotros por eso el proceso de selección es clave. No consiste en una sola entrevista, consiste en una entrevista que hace mucha gente. Quizás no la hacemos muy programada, me dirán la gente de recursos humanos que estamos totalmente desfasados en nuestros métodos de análisis y pruebas, pero lo que queremos es ver si existe empatía entre lo que la persona dice que hace y no hace. A mí realmente la formación profesional me importa poco porque nosotros la damos a la persona. O sea, tratamos de formarlo para que llegue a ser lo que nosotros esperamos creemos que se necesita. Pero lo que necesitamos son los valores con los que la persona viene. Porque esto es un trabajo no de lucrarse. O sea, aquí no se va a hacer uno millonario. Hay otras formas de hacerlo. En este trabajo realmente lo que uno hace es garantizar que las personas regresen a sus casas en las mismas condiciones que salieron, salvos y sanos, y quizás la única diferencia es que es un poco más cansados porque debieron de haber trabajado, porque por algo nos pagan, pero de resto lo que queremos es que eso ocurra. Entonces para que eso ocurra sí te necesitas traer gente que esté en la sintonía de lo que se está buscando en la organización. Y yo creo que ese quizás es el éxito o el camino que estamos llevando. No sé si ha sido exitoso. Yo lo siento que sí, todos los días lo vivo. O sea, cuando dicen que el 90% de las empresas pymes fracasan en los primeros 5 años, diría, hombre, nosotros ya pasamos la curva de aprendizaje. Dicen, y de ese que queda el 90% fracasa en los próximos 10. Bueno, yo en este momento no lo estoy viendo. Y por más que está todo el mundo ahora diciendo que Panamá se acaba, hombre, para mí Panamá sigue existiendo. Hoy estamos aquí, nosotros aquí reunidos, hablando de responsabilidad social empresarial y pensando cómo sumamos. Entonces quizás la oportunidad que yo diría que existe y creo que es la que debería existir es que las personas que son pymes, que somos pequeños, aunque yo soy alto en altura, pero pequeño,
las personas que somos pequeños tengamos la oportunidad de tener el consejo de las personas que son sabias, ¿verdad? Y que Sumarse brinda esa oportunidad en alguna manera con estos foros, de darnos la oportunidad de tener ese acompañamiento, de decir, vamos por el buen camino. Y yo creo que ahí es donde está la oportunidad que tenemos. Edith, recomendaciones para las empresas que tal vez no han empezado este proceso, ¿por qué deben iniciarlo? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que han tenido ustedes en función a esto? ¿Y cómo hacemos un llamado a estas personas a que precisamente se sumen a estos procesos que llevamos? Bueno, lo primero, yo diría que mi recomendación, mi sugerencia es que busquen una alianza estratégica y realmente la alianza estratégica con expertos, porque esto no se puede hacer solo. Entonces necesitamos una alianza estratégica con un experto, con Sumarse. En el caso de nosotros decidimos hacerlo con Sumarse para que nos sirviera de guía e irnos llevando paso a paso por el camino correcto. Ayer contaba Teresa en la presentación, en la inauguración, ella decía que recibía diariamente miles de llamadas de personas que realmente quieren hacer lo correcto. Entonces, ese sería el primer paso a dar para poder iniciar la ruta, ¿no? hacia la responsabilidad social. Luego, el compromiso. Necesitamos concientizar primero a la alta gerencia, al equipo gerencial, porque el equipo gerencial es el que va a ser el ejemplo para el resto de la organización. Si el equipo gerencial no está concientizado, si no vive esos comportamientos día a día, nadie se lo va a creer. Entonces, como decía José, tanto en tu vida personal como en la organización, porque de nada vale que en la organización estés diciendo, sí, yo lo hago, sí, yo soy, pero sin embargo en las redes sociales sales fotos, videos y otro tipo de cosas que van totalmente en contra a lo que estás diciendo que debes hacer. Entonces, creo que el compromiso es un factor clave para poder llegar a lograr una estrategia de RC y crear un comité, como decía Mauri, recrear el comité porque el trabajo en equipo es necesario, no se va a poder hacer solo, entonces necesitamos trabajo en equipo, concientizar a todo el comité de manera que ya lo vamos a ver que va a fluir normalmente, la gente va a actuar con esa conciencia y en su día a día, en su área de responsabilidad, lo va a ir viviendo y lo va a ir haciendo. Entonces, creo que esas serían las claves: esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. Mauri, ya para ir cerrando, lecciones aprendidas, ¿cuáles han sido esos procesos importantes? ¿Cómo se crea esa cultura también desde el ámbito tanto a lo interno como a lo externo de la empresa, ¿verdad? Necesitamos que la gente se la crea, como decimos, ¿verdad? Que la gente lo viva, lo internalice, ¿verdad? ¿Cómo se crea esa cultura? Sí, bueno, creo que como especialista en marketing y en comunicaciones puedo decir que definitivamente la cultura se crea con un buen plan de comunicación responsable. Tanto interna como externa, es necesario decirle a nuestros colaboradores y a nuestro público objetivo qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Creo que esa es la mejor forma de poderle decir a la gente que aquí estamos, que vamos a seguir acá y que estamos para servir. Adicionalmente a eso, en cuanto a lecciones aprendidas, no solo saber que no es, estoy haciendo este plan de responsabilidad social porque es que yo soy tan bueno que, no. Es de verdad una comunicación directa, de una manera en que ellos se sientan de la mano con nosotros. Estamos aquí todos trabajando en función a tener un mejor futuro todos. Creo que la lección aprendida es un poco redundante, es trabajo en equipo, es lo que bien decía Edith, es esfuerzo,
Es dedicación, sí tiene mucha dedicación, tiene mucha planificación estratégica y además es un trabajo de todos. Como bien decía José, uno tiene que decir lo que uno hace, no decirlo y no hacerlo. Entonces creo que esa es la lección, ¿no? Ser responsables tanto en casa como afuera. Si me das la oportunidad, quisiera, cerrando ese concepto, tratar de llevar una expresión y es muy fácil hoy para los países de primer mundo resolver los problemas o intentar resolver los problemas. O mandan el ejército a través de la guerra o mandan los cheques a través del dinero, ¿no? Entonces, para algunos ejecutivos es también un tema de responsabilidad social, es cuestión de poner un departamento y asignarle un recurso y vamos para adelante, y yo lo miro así desde el ladito, ¿no? Sentarse aquí, tomarse el tiempo, invertir ese tiempo en estar aquí presente como ustedes están haciendo, realmente es valioso. O sea, realmente es valioso. Yo diría que la clave consiste en, a veces dicen que uno tiene que poner el bolsillo donde pone la boca, ¿no? O sea, unir esos dos conceptos. No, yo no creo que es la plata la solución. El tema es poner el tiempo, dedicar el tiempo a donde uno cree que tiene una oportunidad de servir. Y yo creo que eso es la posibilidad o el mejor ejemplo lo vives cuando tú tienes un CEO, cuando tienes una persona responsable que está aquí con esto, ¿no? Bueno, definitivamente pues una experiencia importante de todas las tres empresas. Como takeaways creo que es importante mencionar que se requiere un liderazgo consciente. El liderazgo es algo que no se delega, tiene que ser la máxima autoridad de la empresa la que esté impulsando todo este tema. Hay que desarrollar una estrategia, pero no solo basta con desarrollar una estrategia, sino hay que crear una cultura interna que viva toda esta experiencia y comunicar, ¿verdad? O sea, tanto a lo interno como a lo externo. Eso es el éxito de poder desarrollar este tipo de estrategias y que lleguen a convertirse en la forma de hacer negocios de la empresa. Muchísimas gracias a Edith, a Mauri y a José por haber compartido esta experiencia y a sumarse por el desarrollo y la implementación del espacio tan importante.